hablar sobre los derechos del consumidor en materia de comercio electrónico. Vamos a ver tres derechos específicos, que son la información reportada, el derecho de retracto y la reversión de pago. Entonces, básicamente lo primero que les tengo que decir es los derechos del consumidor electrónico son los mismos que los derechos de un consumidor común y corriente. Existen derechos especiales de los consumidores de comercio electrónico, pero asimismo hay otros que son los generales. Aquí es este. Perfecto. Entonces, básicamente lo que vamos a ver es lo siguiente. Nos vamos a concentrar en la regulación en Colombia. Ustedes ya han tocado el tema de qué es el comercio electrónico y su importancia, pues ya lo practican. La revisión del derecho de comparado me parece que por el tiempo no lo podemos cubrir, entonces nos vamos a concentrar en la regulación en Colombia. De pronto esta parte es importante y es que hay diferentes tipos de comercio electrónico. Hay uno que se da business to business, se denomina así, y es comercio electrónico entre empresas. Básicamente es un proveedor con otro proveedor que se relacionan a través de un mecanismo digital. Por otra parte, hay otras relaciones que son consumer to consumer, C2C, que básicamente son entre consumidores. Por ejemplo, lo que sucede con OLX, que hay un proveedor que genera una plataforma a través de la cual se contactan un consumidor con otro consumidor. Pero digamos que ahí no hay un proveedor como tal, sino que se trata de personas que habitualmente no ejercen el comercio, solamente entraron a ese portal para vender una vez o esporádicamente, pero no se dedican de manera profesional al comercio. Y existe las relaciones B2C, que básicamente son las de business to consumer, que son las relaciones de comercio, son relaciones de consumo. Hay un proveedor y hay una serie de consumidores. Entonces ahí básicamente entra, como hay una relación de asimetría, es decir, el proveedor tiene más información que el consumidor, el proveedor tiene más información sobre el producto, sobre los costos, eso hace sobre una serie de aspectos de la producción que hace que esté en una situación como de dominio o de una situación mucho más privilegiada respecto al consumidor. Esa situación desequilibrada es la que justifica la existencia de unas normas que protegen a esa parte que se encuentra, digámoslo así, como más débil frente a los productores, que son las normas de protección al consumidor. Si ustedes tienen alguna pregunta, me la van manifestando por el chat y yo la iré respondiendo. Bueno, estas relaciones aquí es básicamente con el gobierno y el gobierno se relaciona tanto con productores como con consumidores. Vamos a pasar todo esto. Las relaciones de comercio electrónico pues han generado la existencia de nuevas herramientas, tales como el contrato electrónico. Hoy ya se habla del contrato electrónico. Básicamente funciona como funciona cualquier contrato, solo que a partir de medios digitales, del intercambio de mensajes. Es importante este concepto de contrato electrónico porque ustedes deben tratar, o sea, la norma, como ya lo vamos a ver, obliga a que ustedes guarden una serie de comprobantes y que respalden como las relaciones que ustedes efectuaron con sus clientes, y uno de esos elementos que se debe guardar es el contrato electrónico, ¿sí? La idea es que siempre se indiquen de manera muy clara cuáles son las cláusulas de ese contrato, cuál es la información y la aceptación que da el usuario o el cliente respecto de ese contrato. Hay otro tema que es la evidencia digital. ¿Qué viene siendo eso? Básicamente son las pruebas.
en derecho y nosotros pues que realizamos investigaciones administrativas, para nosotros es muy importante las pruebas. Y ustedes tienen que saber que toda evidencia digital tiene el mismo valor probatorio que el que podría tener un documento físico. La norma, la ley, le da la misma calidad a ese tipo de pruebas. Entonces, los mensajes electrónicos, correos electrónicos, los contratos electrónicos, todas las comunicaciones que se dan sin llegar a menoscabar o a afectar la intimidad, ¿cierto? Pueden ser parte de las pruebas que ustedes alleguen o que aporten dentro de un expediente para demostrar que no incumplieron o que le dieron cabal cumplimiento a las condiciones ofrecidas al cliente. Todas estas pruebas son supremamente importantes y ustedes tienen que saber que si son electrónicas igualmente valen. Y por el otro lado, estamos asistiendo a un fenómeno de virtualización del establecimiento de comercio, que básicamente pues consiste en lo que ustedes ya han conocido, que las grandes cadenas y las grandes superficies están migrando a tener tiendas de comercio electrónico para introducirse en este nuevo espectro como del mercado. Entonces ya se habla del establecimiento de comercio electrónico, que es muy importante. Aquí hay un tema también relevante para comentarles, y es lo siguiente. Resulta que en materia de publicidad cada vez es más común encontrar publicidad en las páginas web, publicidad virtual. Incluso ahora se hace mucha publicidad en las redes sociales. Entonces, frente a eso, la superintendencia ha tenido muy en cuenta lo que se ha denominado las disclosures.com, que básicamente son como directrices de cómo debe ser la publicidad online, la publicidad en las redes sociales. Entonces, básicamente aquí se ven una serie de características que ha establecido la FTC, que es como la Superintendencia de Industria y Comercio de los Estados Unidos, y que pues nosotros como entidad hemos venido acogiendo también como en el marco de la OCDE, entonces para que lo tengan muy presente. La información y la publicidad debe ser muy clara y debe ser visible. Un tema de las condiciones y restricciones o los límites o los términos y condiciones de las ofertas deben colocarse de manera cercana a los anuncios. Uno no puede colocar en una parte el anuncio y los términos y condiciones en otra zona. Eso podría constituir información insuficiente o que no es oportuna, ¿sí? Aleluya. O que no está fácilmente accesible y pareciera que entonces el proveedor la está desconociendo o no la está escondiendo, ¿cierto? Entonces, esa información tiene que ser inseparable, o sea, los términos y condiciones, aquello que limita la oferta que ustedes realicen en sus portales, tiene que ser inseparable a la misma oferta, tiene que estar pegada. Lo de la oportunidad se refiere a que no puede ser después de que yo realice la compra, que entonces usted acepta hacer esta compra y yo le doy acepto y después me salen los términos y condiciones, pues esa sería una información que no se entrega en la oportunidad que corresponde y daría lugar a sanciones. Evitar el uso de hipervínculos básicamente es que cuando yo necesite consultar los términos y condiciones no tenga que dar un clic que me direccione a otra página o a otro sitio, sino que ahí mismo, dentro de la misma zona donde se realiza la oferta, debe estar los términos y condiciones. Eso es como lo más importante de estas directrices. En el contexto de las redes sociales, se recomienda también que si cada vez se presenta más el fenómeno de utilizar las personas grandes deportistas,
que utilizan Twitter o Facebook y promueven el consumo de un determinado programa o de un determinado bien, si esto hace parte de una publicidad, debe informarse que hay una publicidad, ¿sí? Entonces, esto se lograría mediante la revelación de la conexión sustancial. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente si alguien anuncia debe decir que esto es producto de una campaña publicitaria o debe decir que es publicidad. Si no lo dice, estaría desconociendo, o sea, no estaría dando a conocer la verdadera relación que hay detrás. No es lo mismo que yo espontáneamente diga, me parece muy bueno mi computador Toshiba, y entonces digo eso en Twitter y ya. Si yo soy una estrella famosa, digo esto, pero detrás hay un contrato de patrocinio. Si existe ese contrato de patrocinio, se debería revelar esa conexión, esa existencia de ese contrato, diciendo algo así. Entonces Estados Unidos ha utilizado como en Twitter las etiquetas sponsor o ad de advisor. Entonces todo eso es parte como de las formas para revelar esa conexión. Y también utilizan un tema que es el principio de la muralla, y es que si se presenta información que se asimile a noticias en los portales de noticias, se ve mucho esto. Si se presenta ese tipo de información, tiene que ser supremamente claro cuando estoy hablando de una noticia o de un contenido, y eso debe separarse de manera absoluta o de manera muy clara de la información que es publicidad. Entonces, por eso se llama el principio de la muralla, que haya una muralla supremamente clara entre lo que son contenidos y lo que son aspectos publicitarios. Este tema me parece muy importante y es las mejores prácticas en materia de comercio electrónico. Y básicamente, pues, nos conduce a un tema que se denomina la autorregulación, que consiste básicamente en que los mismos sectores, en este caso los sectores de comercio electrónico, el sector de comercio electrónico, establece como códigos de conducta que incorporan cuáles son las mejores prácticas comerciales, con el objetivo de que todo el sector se adecue a unas buenas prácticas que no constituyan infracciones a la normatividad y que por el contrario les permita avanzar en lograr una mayor confianza de los consumidores, que es una de las principales barreras del comercio electrónico, la confianza en que no vayan a ser víctimas de un delito, o que no vayan a salir afectadas, o que no se les vaya a engañar con los productos que les ofrecen. Entonces, por eso el gremio puede no solo asociarse, sino establecer parámetros de conducta que le permitan tener como un mejor desarrollo sin que incurran en infracciones a la regulación. Se ha visto muchos ejemplos como de confianza online. Esto es un tipo de sello que proveen en España. Entonces, si uno se afilia a estos sellos o a estas plataformas, básicamente entonces aumenta la confianza de los consumidores, y la gente cada vez que ve el sello sabe que puede reclamar de forma rápida, de forma gratuita, tiene el reconocimiento oficial. Bueno, todo esto genera como mayor transparencia y aumenta el consumo de comercio electrónico. Ahora nos vamos ya al tema concreto, la regulación en Colombia. Entonces les decía, todos los derechos que están en el Estatuto de Protección al Consumidor los puede hacer valer un consumidor electrónico, es decir, aquel que realice actos de consumo por medio de herramientas digitales o por el intercambio de mensajes. Esto, que es comercio electrónico, tiene las mismas normas que el comercio normal. Ahí no cabe la publicidad engañosa,
si se da una información, esa información tiene que ser clara, veraz, suficiente, tiene que comprobarse. Todos los derechos que están en el Estatuto del Consumidor le son aplicables a los consumidores electrónicos, ¿sí? Pero hay una cosa que es súper clave y es que los consumidores electrónicos tienen 3 derechos adicionales, ¿sí? Tienen como 3 derechos que refuerzan los derechos que tendría un consumidor normal. Esos son los 3 derechos que vamos a revisar. El primero es que la información en materia de comercio electrónico está reforzada, ¿sí? O sea, los portales de comercio electrónico tienen unos deberes de información un poco más estrictos, ¿sí? Entonces, el primero, veamos el primero. Esto está regulado en el artículo 50 de la ley 1480 del 2011. El primero es de la identidad. Entonces, la identidad básicamente quiere decir que se debe identificar claramente el productor, ¿sí? Y los productos. Entonces, el productor, ¿qué debe decir? Debe decir cuál es su nombre, su razón social, su NIT, la dirección de notificación judicial. Todos los datos de contacto son muy importantes. Asimismo, debe identificar el producto. Es la ley 1480 del 2011, que es el Estatuto de Protección al Consumidor. Esa ley es muy importante que ustedes la miren, la revisen. Como les decía, hay una serie de derechos generales que ustedes lo encuentran a lo largo de la ley y hay un capítulo especial que es el capítulo sexto. A partir de, ustedes miren, busquen el artículo 49. Desde ahí hay como 6 artículos específicos para el comercio electrónico. Entonces, sobre las características del producto se debe informar su naturaleza, cuál es el origen del producto, los componentes, la forma de uso, el modo de empleo, cuál es la calidad que se está ofreciendo, la idoneidad, la cantidad, cuál es el plazo de validez de la oferta si es que hay una oferta, la duración mínima del contrato, si hay unas fotos del producto y son a escala, se debe indicar la escala, porque entonces puede que yo termine mostrando unas imágenes y cuando el consumidor las vea piensa que son a escala normal y cuando le llega el producto resulta que estaban a una escala inferior o superior y entonces esto podría ser entendido por el consumidor como un engaño, ¿sí? Entonces, la idea es que sean supremamente claros con la información. La información puede ser la columna vertebral de los derechos de los consumidores. En la medida en que ustedes suministren la información de la manera más transparente, de la manera más clara y completa, ustedes pueden evitarse muchos inconvenientes en materia de infracciones a los derechos del consumidor. Aparte de eso, se debe informar muy claro cuál es el medio de pago y el precio total. Entonces, los medios de pago que disponen, si ustedes disponen de diferentes medios de pago, anúncienlos. Si no disponen de alguno de ellos, no deberían anunciarlos, porque entonces generan falsas expectativas en los consumidores, quienes pueden tardar harto tiempo seleccionando el producto y cuando van a pagar por el medio que está anunciado, pues resulta que no está habilitado y eso pues defrauda no solo las expectativas, sino también prácticamente está suministrando una información que no es veraz, que es incompleta o que no está actualizada y eso es muy importante. Entonces se debe informar claramente cuáles son los medios de pago, cuál es el tiempo de la entrega del bien, ¿sí? Que opera, se debe informar también que opera el derecho de retracto, que es algo que vamos a ver dentro de poco, y cualquier otra información que resulte relevante para la decisión de consumo. Ustedes, mire, les voy a dar una clave para que entiendan cómo piensa la superintendencia. Nosotros siempre juzgamos o siempre hacemos el análisis partiendo de la base de que el consumidor debe tomar decisiones informadas, ¿sí? El consumidor tiene derecho a tomar decisiones, puede elegir por cualquier bien o servicio que esté dentro del mercado, pero lo importante es que tenga la información suficiente para que su decisión sea bien fundamentada,
que no vaya a tomar decisiones sobre la base de errores, de exageraciones o de aspectos que no corresponden a la realidad. Si llega a suceder esto, pues habrá una información engañosa o una publicidad engañosa y entonces esto acarreará como las respectivas investigaciones y posibles sanciones administrativas. Asimismo, se debe informar el precio total del producto. Entonces, si ustedes no informan, si le dicen al consumidor, no, esto vale 20.000 pesos y cuando le llega a la casa resulta que los gastos de envío son 8.000 y el costo de administración son 5.000 más, entonces terminan pagando 33.000 pesos. No, eso, por ejemplo, sería considerado una violación a este deber específico de información, porque se debe informar la totalidad de los costos. No entiendo muy bien la pregunta de Laura Moreno. Si quieren la pueden aclarar y yo sigo explicando. Entonces, también debe informarse en qué caso no se puede usar algún... Listo. Sí, ella está preguntando que algunos medios tienen limitación de caracteres. En ese caso no se puede usar tampoco. Bueno, me imagino que estaríamos hablando de Twitter. Precisamente por eso ustedes vieron que cuando hablábamos de cómo mencionar que se trata de publicidad, uno puede ser muy ingenioso. Entonces colocar, por ejemplo, una etiqueta, numeral publicidad o numeral una abreviatura de publicidad. ¿Sí? Y eso, digamos, que daría lugar para que se esté dando a conocer que no es una información espontánea de un individuo, sino que detrás hay un contrato de patrocinio o algo similar. Bueno, continuemos acá. Condiciones generales del contrato. Ustedes deben tener los contratos a disposición de sus clientes, así no celebren el contrato al final. Siempre debe haber la posibilidad de consultar estos contratos. Entonces, mire, las condiciones generales, básicamente es que estas condiciones sean fácilmente accesibles, que estén a disposición a disposición de todo el mundo, a disposición de los clientes, antes y después de realizar la transacción. Si la persona decide no contratar, no importa, debe estar disponible el contrato. Frente al tema hay que mencionar que los contratos no necesariamente tienen que ser densos y ahorita hay una tendencia y es a que el contrato sea muy elemental, que contenga las cláusulas básicas, que sea lo más entendible posible para los consumidores. Ustedes podrían aún unirse a esta tendencia porque realmente entre más fácil y decantada esté la información para el consumidor, para su cliente, pues ellos se van a sentir mucho más tranquilos y van a comerciar más con ustedes. Claro. ¿Cómo es la pregunta? Terminemos este punto y ya resolvemos estas preguntas. Sí. Entonces, miren, es muy importante hacer el resumen de la compra. El resumen de la compra es vital y es un aspecto por el que muchas veces estamos sancionando. Y es que básicamente antes de proceder con la aceptación final del usuario, debe haber un resumen de qué fue lo que compró. Señor, mire, al final, antes de que usted dé clic en aceptar o en pagar, se debe escribir, mire, usted compró un computador, un celular, una maleta, el precio individual de cada uno de esos productos, el precio total, si hay costos adicionales, enviarlo, informarlo, y la sumatoria total que entonces dan todos esos productos más los costos de envío, más los costos adicionales si es que existen. ¿Sí? Todo esto tiene la finalidad de que el consumidor pueda verificar que esa operación realmente pues, fue la que él quería, ¿sí? Que no vaya a haber errores. Esto les permite a ustedes también
evitarse muchos inconvenientes con los consumidores. El tema de la aceptación también es muy importante y es que ustedes deben tener la capacidad de guardar esa aceptación, que la aceptación sea expresa, sea inequívoca, para que cuando nosotros digamos, cuando les llegue un cliente diciendo yo nunca contraté con ustedes, ustedes tengan la oportunidad de decir aquí tengo el soporte de que la persona aceptó y fue de manera expresa. No se vale cuando es tácita. ¿Qué quiere decir eso? Cuando, por ejemplo, le envían a uno un mensaje de texto diciéndole envíe la palabra no para que no se le active el servicio. Entonces, prácticamente si yo no envío la palabra, se me activa el servicio. O sea, mi silencio casi que sería una aceptación. Ese silencio como aceptación está prohibido por la norma. Tiene que ser expreso. Tiene que ser, señor, usted quiere contratar con nosotros, después de que ya le dice el resumen, usted desea realizar la transacción, que la persona diga sí, ¿sí? Y entonces deje su correo, o bueno, ustedes ya tienen diferentes mecanismos, hay mecanismos reforzados de aceptación, para que quede supremamente claro. Entonces, le hemos enviado un código a su correo electrónico, por favor, entonces respóndalo para terminar con la transacción. Esos son mecanismos reforzados de aceptación, son utilizados por algunas compañías y pues digamos que son valiosos. No son obligatorios, pero pueden ayudarles con esto. Aquí lo importante es que quede copia y que quede una evidencia de que se realizó esa aceptación. La prueba digital es, bueno, ustedes tienen la obligación también de mantener como en un soporte duradero las pruebas de que se realizó esa transacción de consumo, ¿sí? Que si la autoridad le dice, señor, mire, usted hace 6 meses hizo una transacción con este señor, necesitamos por favor que nos envíe todos los documentos relacionados. Entonces ahí ustedes no pueden decir, no, pues es que ya pasaron 6 meses, entonces ya no tengo esos documentos, ya los borré. No, no podrían. Ustedes tienen el deber de guardar esa información por un tiempo prudente mientras pues puede suceder alguna eventualidad que demande ese tipo de pruebas o de soportes. También deben, seguridad y autorregulación, esto es las mejores prácticas y bueno, y con esto ya terminamos. Deben informar básicamente las PQRs, ¿sí? Si hay derecho a interponer peticiones, quejas o recursos, esto se debe informar de manera clara. Y las preguntas entonces. Sí, y entonces ya, mire, la entrega del pedido no puede ser superior a 30 días. Si dadas las condiciones es superior, pues ustedes deben informarlo de manera muy clara a sus consumidores. Esta presentación yo la voy a dejar aquí en la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico para que se las hagan llegar y ustedes puedan ver pues con mayor profundidad el tema de la información. Bueno, por motivos de tiempo solo alcanzamos a ver el derecho a la información reforzada. Voy a responder brevemente la pregunta las dos preguntas que hicieron, que están relacionadas cuando las condiciones o especificaciones de la promoción son extensas. Hay problemas en enviar al cliente a un landing page o con información. Por lo menos si son demasiado extensas, uno podría, sí, enviarlo a un lugar especial, pero el asunto es que lo principal, lo fundamental, ¿sí? De esas condiciones y restricciones, de esos términos y condiciones, deben ser informados en el mismo lugar. O sea, lo fundamental sí debe ser informado en el mismo sitio. Y, claro, en materia de cuando anuncian en Google y estos buscadores hay unas limitaciones de espacio, entonces ahí podrían utilizar el uso de hipervínculos. Digamos que lo importante, esto no es absoluto ni exegético, que la superintendencia no hace esas interpretaciones, lo importante es que la información esté disponible, ¿sí? Que se pueda consultar fácilmente y que lo fundamental sea informado a pesar pues teniendo en cuenta las limitaciones, pero eso digamos que tiene que saberse manejar.
Quedamos pendientes de estudiar el derecho de retracto y también el de la reversión de pagos, pero entonces ya llegó la otra persona de la superintendencia y entonces pues ya vamos a continuar con esta capacitación. Muchas gracias. Ya respondí las 3 preguntas que hice. Bueno, muchas gracias, doctor. Muy amable. Vamos con la segunda intervención. Ven, mira, me vuelven a hacer lo mismo, pero enviaron que todo era electrónico. ¿Qué hacemos? Pues yo puedo darte la lista de asistencia. Sí, me puedes copiar esos pantallazos. Acá Mira, por ejemplo, un pantallazo así, con la... Bueno, muchas gracias, doctor Andrés Felipe. Entramos a la segunda intervención con la doctora Liz Pacheco. Ella es abogada del Grupo de Trabajo de Defensa del Consumidor de la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales. Ella va a estar con ustedes igualmente 20 minutos y posterior a su intervención se harán las preguntas pertinentes. Esta delegatura, pues como lo dice su nominación, es la que inicia los procesos de demandas y pues cubre y está coordinada con todas las delegaturas de la Superintendencia de Industria y Comercio, y es importante pues estar muy atentos a lo que ella nos va a compartir para que pues a futuro no haya ningún tipo de accidentes, de demandas, de algo que pueda perjudicar la industria, que pues nuestro evento Ciberlunes sea cada vez más importante en el país y haya día a día menos quejas de los consumidores y podamos pues crecer en comercio electrónico en Colombia. Muchas gracias, doctora Liz. Bueno, antes de darle paso a la presentación de la doctora Liz Dayan Pacheco de la Superintendencia de Industria y Comercio, vamos a aclarar una pregunta que nos hicieron sobre qué se hace en el caso de que la publicidad permanece en el caché del usuario, pero ya fue actualizada en la página del comercio. El doctor Andrés nos acaba de informar que desde que el comercio pueda demostrar que la publicidad fue debidamente actualizada en su momento, la información que tiene el usuario pues sería invalidada y pues vale la prueba que tenga el comercio sobre esa publicidad. Buenos días. El día de hoy pues estaremos abordando el tema de las funciones jurisdiccionales en la Superintendencia de Industria y Comercio. Quien les habla pues es una abogada de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales. Soy Liz Dayan Pacheco Ramírez. Entonces abordaremos todo lo relacionado con la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, específicamente el punto relativo a consumidor. Para ello, pues es preciso señalar y abordar que la Superintendencia de Industria y Comercio tiene una serie de funciones, unas propias de inspección, vigilancia y control, otras de registro y otra de carácter jurisdiccional. Dentro de las de inspección, vigilancia, pues encontramos lo de protección al consumidor de orden administrativo, protección en datos personales, metrología, cámaras de comercio y competencia. Y dentro del campo de funciones de registro, pues podremos encontrar las propias de propiedad industrial. Y finalmente, pues las de orden jurisdiccional, que son las que vamos a abordar el día de hoy.
Bueno, ¿en qué ámbitos pues se ejercen funciones jurisdiccionales? Se ejercen funciones jurisdiccionales en materia de consumidor, competencia desleal, propiedad industrial. Específicamente, hoy nos centraremos en el análisis de las funciones jurisdiccionales en materia de consumidor, como ya les indiqué. Acá hay una pregunta y la presentación pues les será compartida, y es si la Superintendencia de Industria y Comercio ejerce únicamente funciones jurisdiccionales. Y la respuesta es no. Por esencia y por excelencia, quien tiene función jurisdiccional, quien conoce en materia judicial, es la rama judicial. Es por el artículo 116 de la Constitución Política que se le han otorgado funciones jurisdiccionales a las autoridades administrativas. Con la Ley 446 de 1998 se dieron facultades jurisdiccionales, con la Ley 1480 se reafirmaron, básicamente, y actualmente el artículo 24 del Código General del Proceso en materia de consumidor, pues otorgó competencia a la Superintendencia de Industria y Comercio para conocer todos los aspectos relativos a la vulneración o violación a las normas del Estatuto del Consumidor. Luego, la respuesta a esta pregunta es que no solo la Superintendencia de Industria y Comercio ejerce funciones jurisdiccionales, porque es apenas una autoridad administrativa a la cual le han otorgado pues funciones jurisdiccionales en determinadas materias, como ya les indiqué: consumidor, competencia desleal y propiedad industrial. ¿Cómo se protegen pues los derechos de los consumidores? Y acá es un punto importante, y lo digo importante porque todavía hay consumidores que confunden el ámbito de protección en sede judicial como en sede administrativa. En sede jurisdiccional debemos decir pues que se protege un interés particular, la acción va encaminada o da inicio con una demanda, la acción de protección al consumidor es propiamente una demanda, y culmina con una sentencia. Difiere del campo administrativo, pues porque quien conoce en materia administrativa y protege el interés del consumidor es la Delegatura para Protección al Consumidor. Allí se protege un interés general, allí se profieren actos administrativos y es propio de la función de policía administrativa. Luego, es importante saber que en Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales solo conoceremos aspectos propios de interés particular y se promueve a través de una acción de protección al consumidor o una demanda propia del consumidor. Como ya indiqué, es un asunto jurisdiccional. Luego, aquí no opera de oficio que la Superintendencia de Industria y Comercio dé inicio a una investigación, porque en sede jurisdiccional no se investiga. En sede jurisdiccional todo inicia a petición de parte, y a petición de parte es a través de la respectiva demanda. Demanda pues que tendrá sus propios requisitos en el artículo 75 del Código de Procedimiento Civil y algunas particularidades que exige el artículo 58 de la Ley 1480 de 2011, como es un requisito previo de reclamación previa que más adelante se abordará. La protección al consumidor en temas generales, y pues que específicamente la Superintendencia de Industria y Comercio en sede judicial conoce sobre publicidad engañosa de información, protección contractual. Allí no es que propiamente derecho de retracto disponga, o sea, de protección contractual, pero pues acá lo colocamos como derecho de retracto y reversión del pago. Por la cercanía en la cuestión de artículos que están muy cercanos, protección contractual, derecho de retracto y demás. Un aspecto, y es el que más aborda la superintendencia en sede judicial, es la efectividad de la garantía. Y los servicios que suponen la entrega de un bien, pues es en una menor proporción. Y finalmente, producto defectuoso es algo propio de consumidor, pero pues la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de producto defectuoso no tiene facultades para conocer de producto defectuoso, pues esto le corresponde a la justicia ordinaria. Luego, centraríamos el análisis en publicidad engañosa e información, protección contractual y efectividad de la garantía. Estos son temas generales que se abordan en protección al consumidor, pero
pues los dejo allí porque son los temas que establece la ley 1480. Aclarando nuevamente que producto defectuoso no es de la Superintendencia de Industria y Comercio en facultades jurisdiccionales su conocimiento, sino de la justicia ordinaria. Bien, para abordar el asunto o la acción de protección al consumidor, debe señalarse que tiene que estar como demandante un consumidor final y al otro extremo, el versus o el enfrentamiento será un demandado que tendrá que ser un productor o proveedor. ¿Por qué? Porque la Superintendencia de Industria y Comercio solo tiene facultades para conocer casos en los que está involucrado un consumidor versus un productor o proveedor. No podemos conocer otro tipo de asuntos porque la competencia ha sido reglada y determinada por la ley. Específicamente el artículo 24 del Código General del Proceso pues establece precisamente que es la Superintendencia de Industria y Comercio una autoridad de orden administrativo que conoce simplemente en materia de violación a las normas de protección al consumidor o lo que es el Estatuto del Consumidor. ¿Quién es entonces el legitimado para demandar en sede judicial? Pues específicamente un consumidor. Y la ley 1480 nos define al consumidor como toda persona natural o jurídica que como destinatario final adquiera, disfrute o utilice un determinado producto, cualquiera que sea su naturaleza, para la satisfacción de una necesidad propia, privada, familiar o doméstica y empresarial cuando no esté ligada intrínsecamente a su actividad económica. Y allí se entenderá incluido en el concepto el de consumidor o usuario. ¿Por qué la importancia de que ese bien o servicio que se adquiere no esté ligado intrínsecamente a una actividad económica? Se dice específicamente porque algunos consumidores acuden a la Superintendencia de Industria y Comercio con el fin de ver protegidos sus derechos, aduciendo ser consumidores cuando el bien ha sido o está implícitamente ligado a una actividad económica. Ponemos el ejemplo de una persona, digamos, que adquiere una nevera, un nevecón inmenso, por decirlo de una forma, con el fin, pues, de allí congelar sus helados, porque su actividad propia tiene un negocio de helados. Entonces, cuando el bien está implícitamente ligado a esa actividad económica, pues no es reputado consumidor y tendrá que acudir a otras vías, será una vía, a través de la justicia ordinaria, solicitar la protección de sus derechos, ya no como consumidor, sino eventualmente si es que el bien se dañó a través de un vicio redituitorio o algo similar según la acción que él desee interponer ante la justicia ordinaria. Luego, es importante de que ese bien no esté ligado intrínsecamente a su actividad económica. Para ello, pues, hay una sentencia de la Corte Suprema de Justicia del año 2005, del 3 de mayo del año 2005, cuyo magistrado ponente es el doctor César Julio Valencia Copete, indica que siempre será forzoso indagar el entorno para el cual se adquiere ese bien o servicio y aclara la importancia de que ese bien no esté ligado implícitamente o intrínsecamente a una actividad económica, porque pues ello no lo reputaría consumidor final. Por otro lado, el legitimado por pasiva, como vimos o señalaba en el cuadro anterior, la demanda siempre estará un consumidor versus un productor o proveedor. Ese productor es quien de manera habitual, directa o indirectamente, diseñe, produzca, fabrique, ensamble o importe productos. También se reputa allí productor, quien diseña, produzca, fabrique, ensamble o importe productos sujetos a reglamento técnico o medida sanitaria o fitosanitaria. Y en el campo de proveedor, pues es la misma ley 1480 en el artículo 5, donde trae todas estas definiciones, que indica quien de manera habitual, directa o indirectamente ofrezca, suministre, distribuya o comercialice productos con o sin ánimo de lucro, pues está en el resorte de proveedor. Eso para señalar quién es el legitimado en la causa por activa y por pasiva. Activa consumidor, pasiva productor o proveedor. Ahora entraremos a analizar pues todos los puntos que hemos señalado como temas generales, a excepción del producto defectuoso, porque pues ya indicamos que esto es propio de la justicia ordinaria. Entonces abordaremos inicialmente lo relativo a la efectividad de la garantía.
La efectividad de la garantía pues es una obligación que tiene todo productor o proveedor respecto a esos bienes que pone a circular en el mercado, a garantizar calidad, idoneidad, seguridad y estado de buen funcionamiento de esos productos. La garantía, como ya les di la definición, pues supone que hay dos responsables, o un productor o un proveedor. En el marco de la Ley 1480 de 2011, pues es claro que en materia de garantías se predica una responsabilidad solidaria. Luego, puede bien el productor responder o puede el proveedor responder frente a las inconformidades que tenga el consumidor para con ese bien. Tengo acá una pregunta, no sé si ellos pueden ver la presentación. Sí, la pregunta es si siempre procede el cambio del bien o la devolución del precio. Si siempre procede el cambio del bien o devolución del precio. Y es la Ley 1480 del año 2011, específicamente el artículo 11, el numeral segundo, que indica en qué eventos procede el cambio del bien o la devolución del precio. Para señalar pues que en estos últimos eventos de cambio de bien o devolución del precio debe existir una falla reiterada. ¿Y por qué falla reiterada? Pues porque el deber primigenio del productor o proveedor siempre será reparar inicialmente el bien. Si el bien no admite reparación, puede pasar que el bien no admita ninguna reparación y pues ¿qué objeto tendría de que no exista una falla reiterada pero el bien no admita reparación? Procedería el cambio de bien o la devolución del precio. En este siguiente recuadro vemos lo que trae el artículo 11 de la Ley 1480 y es que en primer lugar el bien debe ser sometido a reparación. En segundo lugar, y en este segundo lugar podríamos dejar devolución o cambio porque es a elección del consumidor solicitar el cambio o la devolución total o parcial del precio. Ese cambio de bien pues debe ser por otro de las mismas especies, similares características o especificaciones técnicas. Esto, digamos, de forma rápida, lo que es la efectividad de la garantía, seguiríamos con la publicidad de información. Y aquí, como pueden ver en este recuadro, hay una información o una imagen en la que se ve una piscina un poco más amplia, después hay otra piscina más pequeña, distinto a la que la expectativa del consumidor pensaba recibir. Respecto a la publicidad de información, pues las condiciones objetivas y específicas obligan y en virtud de la Ley 1480, pues está prohibida todo tipo de publicidad engañosa. En materia de información, estaban preguntando cuándo procede el cambio de bien. ¿le escribo? Diciendo. Bueno, acá hay una pregunta que me indican que cuándo procede el cambio del bien o la devolución del precio y cuándo no se puede realizar la reparación. La Ley 1480 del año 2011 indica pues que para proceder con la reparación pues debe el consumidor avisar al productor o proveedor que este bien tiene un daño. El deber inicial del productor o proveedor será siempre reparar. ¿Cuándo pues no será posible realizar la reparación? Pues una consecuencia lógica es que si el bien no admite reparación, pues no puedo someter a reparación un bien que es irreparable. Luego, ¿Cómo cuál? hubo... Un producto hecho a la medida. No, porque podría de pronto, me dicen acá que si un producto hecho a la medida o algo, pero tuvimos un caso en el que se llevó una cámara y la cámara no admitía reparación, entonces pues la consecuencia que debía hacerse o la obligación por parte del productor o proveedor pues era cambiar la cámara o devolver el dinero cancelado. No recuerdo muy bien cuál fue el daño, pero el reporte técnico lo único que indicó era que el bien no admitía reparación. Y acá debo señalar que
pues el productor o proveedor también tiene facultades en materia de garantía, de desvirtuar ese nexo causal, es decir, si el bien presentó un daño, tiene todas las facultades para demostrar que hay una causal de exoneración de responsabilidad, como una fuerza mayor, caso fortuito, uso indebido del bien, no haber seguido las instrucciones de uso o mantenimiento de la cámara, por ejemplo, teniendo en cuenta este caso de la cámara, porque a veces pasa que consumidores abren la cámara o sacan el producto, empiezan a manipularlo y en fin, y demás, pues dañan la cámara y cuando miran, no, es que el orden no era ese, tenía que hacer X o Y cosa y me salté tal paso. Entonces, son cuestiones de que el consumidor siga las instrucciones de uso y mantenimiento, y el hecho de no seguir esas instrucciones de uso o mantenimiento, pues faculta al productor o proveedor para alegar una causal de exoneración. Acá hay otra pregunta. Es que lo de garantías, y lo digo porque lo de garantías es lo que más llega a la superintendencia. Hay varias. Entonces dice, hoy vemos unos consumidores desinformados y el único mecanismo que usan es amenazar a los proveedores con la demanda, sobre todo cuando se le indica que el proveedor puede ofrecer la reparación de un producto, y nos hemos visto la mayoría de proveedores en la necesidad de cambiar el producto por evitar mala publicidad que hacen los consumidores en redes sociales, evitar más de un caso por más de 8 meses ante la entidad. Le indica al consumidor que como proveedor estamos en el derecho a reparar porque no se hace un filtro por parte de la superintendencia a las demandas de los consumidores o una educación más profunda. A ver, le contesto al usuario María Mejía. Podrá, existir evidentemente desinformación por parte del consumidor, pero como vuelvo al inicio de la presentación, en sede jurisdiccional, pues nosotros no podemos señalarle y emitir de manera a priori o con la misma interposición de la demanda que el consumidor tenga o no razón. ¿Por qué? Porque para indicar si tiene o no razón tendremos que agotar todo un proceso judicial, que es lo que establece la ley. Pues ideal sería que de una forma rápida podemos en un mes decirle, sí, señor, usted no tiene la razón, o sí, señor productor o proveedor, usted tiene toda la razón. Entonces, no podemos, digamos, señalar en materia en sede jurisdiccional que exista un filtro indicando que nosotros, digamos, no, en efecto el consumidor dañó la cámara o está amenazando de una forma abrupta al productor o proveedor, porque en sede jurisdiccional se actúa igual que un juzgado, igual que un despacho judicial. Entonces, ese filtro en materia de que llegue la demanda no podría realizarse en la forma que lo expone. ¿Por qué? Porque cuando llega la demanda ante la Superintendencia de Industria y Comercio, entra un grupo de trabajo de calificación, y lo que hace el grupo de trabajo de calificación es verificar si la demanda cumple los requisitos formales. Si la demanda cumple los requisitos, pues se notificará a la demandada y continuará el proceso en la forma que establece la ley. El procedimiento aplicable en la acción de protección al consumidor es un proceso verbal sumario. Luego, de entrada, nosotros no podemos señalar por qué, señor consumidor, está actuando de esa forma, o por qué, señores productor o proveedor, no han cambiado o no han reparado el bien, porque tiene que agotarse todo un proceso judicial. Hay otra pregunta acá, y es, ¿quién es la entidad que comprueba que se abrió la cámara o no? En el proceso judicial, pues será del productor o proveedor demostrar ese nexo causal. ¿Por qué? Porque, ¿qué establece la ley 1480 en el artículo 10? Que para establecer el incumplimiento de las condiciones de calidad o idoneidad debe demostrar el defecto en el producto. Luego, ¿cuál es la obligación del consumidor? Señores productor o proveedor, mi cámara se dañó, no sirve, no toma fotos, no tiene flash, X o Y defecto. ¿Cuál será la obligación del productor o proveedor? Bueno, verificar qué sucedió con la cámara, hay lugar a repararla, es irreparable, debo cambiar el bien o devolver el dinero, o si evidentemente dice, no, este daño no obedece a condiciones de calidad e idoneidad, sino que es un daño que obedece a una indebida manipulación o a no haber seguido las instrucciones de uso y mantenimiento,
es deber del productor o proveedor romper ese nexo causal que llevó al daño en el bien. Luego, ¿qué entidad comprueba? Pues será el productor o proveedor quien a través de los distintos medios de prueba acredite ante la Superintendencia de Industria y Comercio o ante el juez de la República, porque esto perfectamente lo puede conocer un juez civil municipal o civil de circuito según la cuantía, demostrar que hubo un uso indebido del bien o no se cumplieron con las condiciones de uso y mantenimiento de ese bien. Acá me pregunta otra persona, Mónica Torres, en este tema de garantía, ¿cuánto tiempo debe transcurrir en la que la cliente espera la reparación y al momento de hacer la devolución del dinero? Me señala que si es posible tener una cláusula de términos y condiciones, obvio que el cliente conozca antes de la compra, en la que la devolución sea como saldo a favor para la compra en esta misma empresa, o tiene que ser devolución de dinero en efectivo. Frente a los tiempos en que debe transcurrir en la que el cliente espere una reparación y al momento de hacer la devolución, pues lo remitiré a la señora o a la abogada Mónica Torres, a lo que indica el decreto 735 de 2013, que cumple o indica términos de reparación o términos en que va a reintegrarse el dinero, decreto 735 de 2013, actualmente compilado por el decreto 774 de 2015, porque en sector de industria, comercio y turismo se expidió este año un decreto compilatorio. Luego, el decreto 735 era que manifestaba o regía lo de garantías, un decreto reglamentario, y el decreto 1074 de 2015 entró a compilar todo. Ahora, ¿es posible tener una cláusula de términos y condiciones? Obvio que el cliente conozca antes de la compra en la que la devolución sea como saldo a favor para la compra en esa misma empresa. Aquí no podríamos entrar a asesorar en indicarles si deban tener o no una cláusula, y lo digo por lo siguiente, porque la funcionaria que les está hablando funge como juez y no puedo, digamos, brindar mayores asesorías en el hecho de que si ustedes pueden entrar a tener una cláusula o no, solo me limitaría a lo que dice la ley, porque no puedo asesorar qué cláusula pongan o no pongan en sus contratos, porque implicaría un asesoramiento ilegal por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, más que la suscrita funge como juez ante la Superintendencia. Pero debo decirles que hay unas condiciones en el artículo 42, 43, permítame verificamos la ley 1480. Y es que la ley 1480 indica que no puede, digamos, eventualmente atarse al consumidor a que adquiera un producto con su compañía. Entonces, eso quedaría, digamos, a libertad de la empresa como tal. Pero hay una cosa que debo señalar, y es que es importante la información que se brinde al consumidor, porque de esa forma el consumidor, si está debidamente informado, podrá adoptar la decisión de consumo fundada. Más allá no puedo entrar a asesorar frente a si debo poner una cláusula de ese tipo o no, porque implicaría un asesoramiento del cual no estoy facultada. ¿Qué postura tiene la superintendencia ante el cambio por talla? Hace parte de lo comprendido por garantía, el bien no presenta ninguna falla en la calidad o idoneidad. Bueno, la superintendencia, digamos, en sede judicial han llegado casos por cuestiones de talla, y ha habido casos en los que se ha ordenado el cambio del bien, específicamente más por cuestiones de idoneidad, porque pues el bien, la idoneidad es la aptitud para satisfacer las condiciones o satisfacer las necesidades por las cuales se adquirió ese producto. Y es claro que si eventualmente la talla, un bien que no va a servirme en talla, pues estaría implícitamente ligada la idoneidad del mismo. Debo decir que se han ordenado
cambios de bien o devolución del dinero, según lo ha pedido el consumidor en sus pretensiones y demás. Bueno, hay otra pregunta y es que ha notado que es muy sencillo poner una denuncia en la superintendencia, pero cree que hace falta más información para poder adelantar un proceso frente al proveedor. Se refiere a que no hay objetividad de parte del cliente y la superintendencia para poner una denuncia al comercio. Lastimosamente, debo señalar pues que, como todo, hay consumidores que actúan de buena fe, como hay consumidores que actúan de mala fe. Hay consumidores que uno puede observar en sede judicial que el interés del consumidor, más que a veces adquirir un cambio del bien o adquirir la devolución del dinero de este, más que adquirir esas pretensiones o perseguir esas pretensiones, persiguen es la imposición de una multa a la demandada. En todo caso, de igual suerte, las multas que establece la ley 1480 y en sede judicial, que van desde un salario hasta 150 salarios mínimos, no solo son de una vía. La misma multa procede para el consumidor que actúa de mala fe. Es claro que es sencillo poner una demanda, una denuncia, uno, porque la Superintendencia de Industria y Comercio tiene enlaces, tiene links para que la persona pueda ejercer sus derechos, pueda demandar, pueda denunciar, pero pues será el análisis en el caso que la superintendencia o el juez del asunto verifique si el consumidor ha actuado de buena o mala fe. Reitero, si se comprueba que el consumidor ha actuado de mala fe, la misma multa que procede para un productor o proveedor desde 1 a 150 salarios mínimos, esa misma multa puede imponerse al consumidor que actúa de forma temeraria. Se perdió el audio. No, estoy escuchando bien. Esa conexión. Ya. Ya. Listo. Bueno. Bueno. Como venía señalando lo de la publicidad de información, pues las condiciones objetivas y específicas obligan y la publicidad engañosa está prohibida. Y en materia de información, pues es importante que toda la información que se brinde a los consumidores sea veraz, clara, verificable, comprensible, oportuna, comprensible, precisa e idónea. Esta doble vez comprensible, me disculparán. Y el precio anunciado obliga, porque es importante que esa información quede clara para el consumidor, y es lo que se ha dicho en distintas sentencias por parte de la delegatura, y es que el consumidor tenga que adoptar una decisión de consumo fundada. Es decir, si un consumidor está plenamente informado del producto que adquiere, el producto es bien o servicio porque la ley 1480 lo define así, si está plenamente informado respecto del producto que adquiere, pues no podrá después señalar que no se le ha brindado toda la información, porque precisamente si se logra demostrar que la información se brindó en los términos que establece la ley, pues podrá deducirse que la decisión que adoptó ese consumidor fue fundada en los términos de la ley. En materia pues de protección contractual, y antes me voy a devolver un poco en materia de información. Veíamos que en efectividad de la garantía, las pretensiones giran en torno a una reparación, cambio o devolución del dinero. En materia de efectividad de la garantía, no procede el pago de perjuicios. Y lo digo porque muchos consumidores solicitan ante la Superintendencia de Industria y Comercio el pago de perjuicios junto con la efectividad de la garantía. El artículo 56, numeral tercero, solo prevé el pago de perjuicios para 3 eventos, dentro de ellos está publicidad, información y servicios que suponen la entrega de un bien. Entonces, con ello, para dejar encaminado en pretensiones, efectividad de la garantía, reparación, cambio o devolución del dinero, y en publicidad o información, pues procede la reparación de esos daños o el resarcimiento de esos daños que se hayan ocasionado por la publicidad e información engañosa. Ahora continuaremos con la protección contractual. Aquí vamos a analizar lo relativo al derecho de retracto, cláusulas abusivas e información, pero información básicamente viene siendo casi que los mismos aspectos de que la información sea antes de
firmar un contrato, las condiciones generales de los contratos sean conocidas de forma anticipada antes de proceder a la firma del mismo y demás. Empezaremos con cláusulas abusivas y es la ley 1480 en el artículo 42 que define las cláusulas abusivas como aquellas que tienen o ponen en desequilibrio injustificado al consumidor versus el productor o proveedor en la forma, en las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que el consumidor pueda hacer efectivos esos derechos. Dentro de las cláusulas abusivas que establece la ley está la limitación de responsabilidad, la renuncia de derechos, el traslado de la responsabilidad, el no reintegro del dinero frente a la no ejecución del contrato, aquello que impida resolver el contrato, poner intereses no autorizados o que impidan terminar el contrato. Estos son ejemplos que trae la ley 1480. Hay unas cláusulas que pueden considerarse abusivas por la misma disposición legal, y esto está en el artículo 42 y 43 de la ley 1480. ¿Qué sanción trae la ley 1480 para aquellos eventos en los que se imponga en un contrato una cláusula abusiva? Pues la ley 1480 indica que la ineficacia o la nulidad. Luego, ¿qué puede solicitar el consumidor en materia de cláusulas abusivas? Pues que se tenga X o Y cláusula abusiva y por lo tanto esta sea ineficaz de pleno derecho. Acá hay un punto, y es que básicamente la superintendencia estaría reconociendo presupuestos de ineficacia, porque pues la ineficacia opera de pleno derecho, luego no requeriría declaración judicial, pero en las demandas o en la acción de protección al consumidor que se han instaurado en materia de protección contractual por cláusulas abusivas, pues se ha solicitado que se tenga X o Y cláusula como abusiva y en consecuencia pues se reconozca el presupuesto de ineficacia de esa cláusula. Acá ya vamos al punto pues de protección al consumidor de comercio electrónico, y esto supone que en comercio electrónico exista un intercambio de datos entre un consumidor y un proveedor. También podemos señalarlo al mismo productor, porque últimamente ya uno puede ver en los correos que las mismas marcas, productores, son los que envían propaganda y demás sobre los productos que ponen a circular en el mercado, y pues con ellos también podría decirse que existe un intercambio de datos. ¿Qué obligaciones tiene el proveedor y los expendedores como tal? Es suministrar información para prevenir el error de los consumidores, seguridad de los medios frente a la información personal de los consumidores, el ejercicio de los derechos por parte de los consumidores y protección de niños, niñas y adolescentes en el comercio electrónico. Esto implica pues que se verifique la edad del consumidor. ¿Qué se ha visto como mayor riesgo de insatisfacción por parte de los consumidores? Y es, 1, el retraso en la entrega. Se promete en algunas ocasiones al consumidor que se entrega en X fecha y pasa eventualmente días, semanas, ya se han visto meses que ni siquiera se entrega el bien al consumidor, o incluso llega la demanda, se llega a la audiencia del artículo 432 y ni siquiera se ha hecho entrega al consumidor del bien. O que reciben el bien deteriorado, dañado o demás, o que el producto recibido no cumple las expectativas. Sobre todo esto se da cuando hay imágenes del producto, el consumidor tiene... Me pregunta aquí alguien del artículo 432. El artículo 432 es del Código de Procedimiento Civil y es a la audiencia que convoca la Superintendencia de Industria y Comercio para dirimir el conflicto entre consumidor versus productor o proveedor. Artículo 432 es del Código de Procedimiento Civil. Y como estábamos señalando, el producto recibido no cumple las expectativas, y esto pasa porque, vuelvo al punto, y es que el consumidor observa una imagen del producto, determinadas tamaños, características, que cuando recibe el producto pues ve que el mismo no tiene las condiciones que fueron anunciadas eventualmente en esa página en la cual observó el bien. Ahora entraremos con lo que es el derecho de retracto, y digamos de una forma llana, el derecho de retracto es esa facultad que tiene el consumidor de, en términos coloquiales, echarse para atrás de la negociación.
El derecho de retracto no procede en todos los eventos. El derecho de retracto, la misma ley en el artículo 47 determina que es para métodos no tradicionales, a distancia, cuando haya métodos o el bien haya sido adquirido a través de sistemas de financiación y en tiempos compartidos. Luego, el derecho de retracto no procede en todos los eventos porque la misma ley 1480 ha hecho un limitante al derecho de retracto. El derecho de retracto pues indica que debe ser antes de los 5 días en contrato de bienes y servicios que no deban consumirse o no hayan comenzado a ejecutarse. Esos 5 días son hábiles, porque así lo dispone la ley, y esos 5 días cuentan a partir de la entrega del bien o la celebración del contrato en caso de prestación de servicios. Continuaremos entonces con la reversión del pago, y esto se encuentra en el artículo 51 de la ley 1480, indicando pues que cuando las ventas de bienes se realicen mediante mecanismos de comercio electrónico como internet, PCE, call center y o cualquier otro mecanismo de televenta o tienda virtual y se haya utilizado para realizar el pago una tarjeta de crédito, débito o cualquier otro instrumento de pago electrónico, los participantes del proceso de pago deberán reversar los pagos que solicite el consumidor en unos eventos, cuando haya sido objeto de fraude, cuando sea una operación no solicitada, el producto adquirido no sea recibido, el producto entregado no corresponde a lo solicitado o sea defectuoso, o el producto fue recibido 30 días después de lo pactado. Es decir, hay una solicitud, dentro de los 5 días hábiles siguientes debe rescindirse el contrato celebrado o requerir acá reembolso, disculparán acá, nos comimos una E, pero reembolso del pago. Estos digamos como aspectos principales y son de las cosas que más se observan en asuntos de protección al consumidor. Estos son los casos en que procede según el artículo 51 de la ley 1480 de 2011. Debo decirles que por lo general no ha llegado muchas cosas de reversión del pago, lo que más llega es sobre derecho de retracto. Tal vez puede que el consumidor no sepa de la reversión del pago, la mayoría de publicidad que se ha dado tal vez ha sido sobre derecho de retracto, pero es una medida que trae la ley en favor de los consumidores. Para acudir en sede judicial hay unas fases previas a la acción de protección al consumidor, y uno es que antes de acudir en sede judicial se presente un reclamo directo. Este reclamo puede ser escrito o verbal al productor o proveedor, y después de ello sí puede demandar ante la Superintendencia de Industria y Comercio. La fase previa de la acción de protección al consumidor y el artículo o el requisito de acudir en primer lugar al productor o proveedor está en el artículo 58, numeral 5 de la ley 1480 del año 2011. Y luego de que haya demandado, pasen los 15 días que establece la ley, podrá demandar. El proceso tiene a grosso modo estas etapas, y es 1, la presentación de la demanda. Una vez presentada la demanda y que ella cumpla los requisitos formales, se proferirá un auto admisorio. Proferido ese auto admisorio, se notificará al demandado, puede ser productor o proveedor según haya escogido el consumidor demandar. Una vez notificado, el productor o proveedor cuenta con 4 días para contestar la demanda, 4 días hábiles. Contestada la demanda, pues se fijará fecha para la audiencia del artículo 432. Entre este punto de contestación y fijación de fecha puede suceder que el productor o proveedor presente excepciones de mérito, presente incluso recurso de reposición contra el auto admisorio. Este recurso no será en los 4 días, sino en los 3 días que establece el Código de Procedimiento Civil, y esto se hará en los artículos 300, el artículo 348 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. Evacuadas todas las etapas, que ya se haya resuelto el recurso, si es que se interpone,
dentro de los 3 días hábiles a la notificación, o contestada la demanda y habiéndose ya surtido el traslado de excepciones de mérito, queda la fijación de fecha para la audiencia del artículo 432. Todas las acciones tienen una etapa escrita, que será la etapa de presentación de demanda y contestación, y una etapa verbal, que es la del desarrollo de la audiencia. La audiencia se compone de varias etapas: una etapa de conciliación, una etapa de saneamiento, una etapa de interrogatorio de parte, otra de fijación del litigio, decreto y práctica de pruebas, alegatos y sentencia. Es importante pues que el productor o proveedor acuda a esa diligencia, porque allí puede pues en la etapa de interrogatorios de parte absolver en gran medida las dudas que tenga el juez, porque en el interrogatorio de parte pues es el juez el que le interrogará, y eventualmente pues el consumidor puede interrogarle también. En esta etapa incluso el mismo productor o proveedor puede aportar pruebas relacionadas con las preguntas que haga el despacho. Entonces, por eso la importancia de acudir a la audiencia. Ahora, porque la inasistencia de alguna de las partes hace presumir ciertos los hechos susceptibles de confesión en que se fundan las pretensiones, es decir, si el productor o proveedor no asiste a la audiencia, ya de entrada pues tendrá una presunción en contra. Si me preguntan que si tienen mecanismos electrónicos para asistir a las audiencias, por supuesto la Superintendencia de Industria y Comercio tiene un enlace para realizar audiencias virtuales. El enlace por lo general se utiliza para aquellas partes que residen fuera de la ciudad de Bogotá. Es decir, si alguien vive en Barranquilla, Neiva, algún lugar fuera de la ciudad de Bogotá, se habilita en el auto que fija fecha, se coloca el enlace y la sala a la cual podrán ingresar para asistir a esta audiencia. Estas son las etapas, digamos, de la audiencia como tal. Acá había traído un caso, y ya. Pues de pronto para que ustedes lo observen y si quieren analizarlo. Antes del caso, si yo no soy el productor directo, sino un distribuidor, el consumidor puede presentar demanda contra su establecimiento de comercio, contra su comercio. Debo decirle que sí, porque en materia de consumidor, la responsabilidad, específicamente en materia de efectividad, la garantía es solidaria. Luego el consumidor puede elegir demandar al productor o al proveedor, y usted estaría en el campo de proveedor porque distribuye o comercializa un bien o servicio. Bueno, ya con este caso. Con este caso finalizamos. No sé si quieran, digamos, enviar respuestas o lo dejo para ustedes, que lo puedan analizar, y es muy sencillo. Entonces, muchas gracias por la atención brindada, y cualquier inquietud, pues acá la Cámara Colombiana de Comercio me la hará saber. Para todos los asistentes, tanto de manera presencial como quienes hoy están de manera virtual, las presentaciones y los videos serán compartidos a los asistentes mediante correo electrónico y también en la biblioteca y canal virtual de YouTube de la Cámara. Tienen que darnos un par de días de espera para todo el tema de publicación, de edición, todo lo que determina la parte técnica, para que ya puedan conocer las presentaciones y el video de tanto presencial como virtual. Bueno, a ustedes muchas gracias por asistir. Debo señalarles que esto como tal es con el Código de Procedimiento Civil, pero hay que ponernos pilas que el próximo año, desde enero del año 2015, entramos con Código General del Proceso. Luego hay mayores incluso exigencias de orden procedimental con el Código General. Entonces es una invitación como para que ustedes también se vayan adentrando en el mundo, digamos, procedimental del Código General del Proceso, porque es algo que ya nos compete
a la superintendencia como juez en asuntos de consumidor, igual en competencia desleal y propiedad industrial, y a ustedes como productores o proveedores eventualmente, o consumidores también, enfrentados a un proceso judicial. Muchas gracias por escucharme y por sus valiosas preguntas. Bueno, debo informarles pues que la siguiente presentación que correspondía a Mintic, desafortunadamente por cuestiones de agenda, el representante de Mintic no pudo asistir hoy, entonces vamos a informar un par de temas que a la Cámara le interesa que ustedes los conozcan, y es lo siguiente. De hecho, la Superintendencia de Industria y Comercio recientemente expidió una circular que tiene que ver con el derecho de retracto para ventas a distancia. Esa circular está disponible en la web, y en nuestra página se va a publicar los comentarios gremiales que radicamos el pasado viernes 13 de noviembre para que ustedes conozcan un poco la posición de la Cámara y que ustedes estén preparados, porque pues esta circular ya está pues en vigencia. Por otra parte, queremos invitar a quienes no han hecho uso del beneficio de asesoría legal, en el cual la Cámara está subsidiando el 85% del valor de asesoría legal para lo que son términos y condiciones, protección de datos personales y políticas de protección del consumidor que ustedes tienen publicados en sus portales web. Este servicio tiene un costo de 20.000 pesos por cada documento que ustedes quieran que se les revise, es decir, 20.000 pesos por términos y condiciones, 20.000 pesos por protección de datos personales, 20.000 pesos por protección de políticas de protección al consumidor. Los 3 documentos se hace un pago de 60.000 pesos. ¿Cómo es el procedimiento? Pues ustedes solicitan el servicio a la Cámara, hacen el pago a través de nuestro botón de pagos. Nosotros contactamos con Consum, que es afiliado y a la vez asesor legal. Y ellos en el lapso de 3 días están dándole respuesta sobre el documento que ustedes envíen. Ustedes recuerden que es términos y condiciones, políticas de protección de datos personales, políticas de protección al consumidor. Ustedes suministran el documento que tengan actualmente, Consum lo revisa, le hace los ajustes para que ustedes ya estén cumpliendo con toda la normatividad vigente. Con esto pues ya damos fin al GoToMeeting, agradecemos su asistencia. Reitero que los videos serán compartidos en pocos días en nuestros canales. Y también mediante correo electrónico a ustedes de forma más directa. La circular, esa circular. Me están preguntando por la circular. Es proyecto de circular por medio del cual se adiciona el numeral 2,19 del capítulo 2 del título 2 de la circular única a la Superintendencia de Industria y Comercio. Este documento, estos comentarios lo vamos a subir a nuestra página web, en la biblioteca, y el proyecto de circular se encuentra en la página de la Superintendencia. Bueno, muchísimas gracias a todos por su asistencia. En cualquier información adicional de Ciberlunes, por favor al email comercial @cce.org.co.